primera epístola a los tesalonicenses. Primera epístola a los tesalonicenses. Y quiero contarle que me gusta mucho leer las epístolas. Son muy cortitas, ¿verdad? Y anoche estaba leyendo, ya un poco tarde, pero porque me pasé el día leyendo un libro. Yo cuando agarro un libro lo termino, generalmente. Y es un libro muy, muy, muy lindo. Me inundó, me dio mucha, me edificó mucho, porque el libro es la vida ministerial relatada por su esposa del hermano Pablo. No sé si ustedes han oído al hermano Pablo, un mensaje a la conciencia, ¿sí? Algunos de ustedes quizá han oído a este evangelista que ministró muchos años en El Salvador. Pero qué interesante cuando una esposa está dispuesta a abrir más de 60 años de matrimonio, siendo un ministro conocido mundialmente, y dice la verdad. Eso me gusta a mí. Y dice la verdad de los conflictos de una pareja ministerial. Porque las parejas ministeriales no son perfectas, hermanos. Las parejas de las ovejas tampoco son perfectas. A veces se tiran los platos, muy de vez en cuando. Y me gusta cuando las personas son transparentes, porque eso sacude el espíritu de religiosidad. Y me gustó mucho especialmente ver la transparencia con que el hermano Pablo le permite a su esposa escribir con pelos y señales todo lo que vivieron como pareja ministerial. Entonces lo agarré hasta que lo terminé y me edificó mucho. Y por eso estaba leyendo un poquito más tarde la primera epístola a los tesalonicenses. Pero fíjese que yo encontré, hice un ejercicio y vi que encontré por lo menos 11 temas. Usted podría sacar 100 temas en 2, 3 hojas de primera Tesalonicenses en la Biblia. Pero no sé si lo vamos a ver cada uno de esos temas, pero hoy quiero compartir con ustedes el primero. No lo tengo bosquejado, sino que sencillamente solamente tengo el sentir que Dios trasladó. Y es evangelio con palabras y poder. Evangelio, buenas nuevas, con palabras, pero también con poder. Y para eso vamos a leer el versículo número 5. Usted ya lo tiene ahí. Me dice amén si ya tiene abierta la Biblia. Y dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Dice, como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien, dice esta versión. Padre, envía tu palabra una vez más a tu pueblo. Gracias, Señor, por los hermanos que vienen de diferentes lugares. Oro especialmente por la Iglesia Cantar de los Cantares, para que tú bendigas tu plan en esta congregación. Por la iglesia de las hermanas en Naples, Florida, Señor, donde ellas se congregan, para que tú también bendigas la obra de tus manos en aquel lugar. Ahora, Señor, quita todo estorbo en nuestras mentes, toda distracción, toda preocupación, Señor, y permite que nuestro corazón estos minutos estén acaparados, Señor, por la revelación de tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido una revelación personal para cada espíritu que está aquí. Señor, que la palabra pueda llegar de tu espíritu a nuestros espíritus para producir fe, para producir cambios, para movernos, Señor, hacia lo que tú anhelas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta epístola inicia con 3 varones que solo conocemos a 2 de ellos. De Silvano no sabemos mucho, pero dice la Escritura, Pablo, Silvano y Timoteo. Y es interesante que cuando usted lee detenidamente, se va a dar cuenta que ahí en el mismo capítulo 1, el apóstol Pablo mira a Silvano y mira a Timoteo y los reconoce como apóstoles, ya que él dice como apóstoles de Cristo, no dice como apóstol de Cristo.
Y entonces el contexto nos indica que él inicia la carta como Pablo, Silvano y Timoteo, y al hablar en plural está hablando de el hecho que Silvano y Timoteo en ese tiempo, dentro de la esfera apostólica de Pablo, eran reconocidos como tales. Lo llamativo es que en esos tiempos no había apostolitis, sino que en esos tiempos los ministerios eran realmente establecidos de acuerdo a los parámetros bíblicos, y lo interesante es que la visión de los apóstoles, según lo que vemos nosotros en las Escrituras, era totalmente distinto a la actual, quizá con sus raras excepciones, ¿verdad? Porque estos hombres, el título de apóstoles no era una granjería, no era una posibilidad de ser famosos ni de ser tratados de una manera especial. Por el contrario, los apóstoles de Cristo eran perseguidos. Los apóstoles de Cristo eran encarcelados. Los apóstoles de Cristo eran tenidos como basura. Los apóstoles de Cristo en ese tiempo no se les creía lo que decían. Los apóstoles de Cristo eran sufridos. Si yo creo que el parámetro apostólico fuera el mismo en estos tiempos, no habría apostolitis. Yo creo que no muchos estarían interesados en sufrir lo que realmente sufre el ministerio apostólico cuando verdaderamente está dispuesto a hacer la obra de Dios y no su propia obra. Pero es interesante que dice a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Es muy interesante cómo la forma se le llama doxología a los inicios de cada epístola. Es como un saludo, pero es un saludo de parte de Dios. Mire cómo dice a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Cómo Pablo está reconociendo que el trabajo de esa iglesia depende del Padre y depende del Hijo. Siempre dice, damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Una característica muy importante de los ministros de estos tiempos, porque no necesariamente es la característica de los tiempos actuales, es que oraban mucho. Eran hombres que pasaban horas y horas intercediendo por los lugares y por las personas que estaban en esos lugares, y en especial por la iglesia de Tesalónica. Yo creo que es importante que usted me acompañe a Hechos 17 para que nosotros conozcamos un poquito de los hermanos. Vamos a tratar de hacer un perfil rápidamente. En el capítulo 17 del libro de los Hechos podemos notar cómo esta iglesia nace. ¿Bajo qué contextos nace? ¿En qué tiempos es que el apóstol Pablo les escribe? Dicho sea de paso, yo quiero que usted recuerde que esta epístola a los tesalonicenses, la primera epístola, es el primer escrito que se escribe del Nuevo Testamento. No son los evangelios. Usted está acostumbrado a abrir Mateo, Marcos, Lucas y Juan y a creer que estos escritos fueron los primeros, pero no. Esta epístola se escribe en el año 50 aproximadamente, otros lo ubican en el 52 de nuestra era, lo que significa que el primer escrito se escribió de 20 a 22 años después de la muerte de Jesús. Y es el primer escrito. Nosotros deberíamos de leer primero Tesalonicenses antes de los evangelios, si quisiéramos leer cronológicamente, porque sería interesante nosotros contextualizarnos en el tiempo y poder ir leyendo cómo las epístolas el Espíritu Santo ponía en los apóstoles, y de hecho la mayoría de epístolas del apóstol Pablo se escribieron primero antes que los evangelios. Los evangelios, lo que relatan los evangelios, la mayoría lo que miran es que se trasladaba oralmente, hasta que se fueron conformando los evangelios. Ahí en el capítulo 17 entonces, le voy a leer a usted rápidamente unos versos. Yo creo que usted me puede soportar que le lea rápido, ¿verdad? Pero dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Note, discutió con ellos. Pablo no podía enseñarles a los judíos porque no le creían, por eso tenía que discutir. Dice, basándose en las escrituras. La enseñanza de Pablo siempre fue escritural. Ojo, ¿qué escrituras? Aparte del hermano que no habló muy fuerte. La ley, los 39 libros. No había Nuevo Testamento.
Yo quisiera que por un momento usted pensara lo siguiente: si le quitáramos la mitad, o mejor dicho, no es la mitad porque es menos páginas, pero si usted arrancara todas las hojas del Nuevo Testamento de su Biblia, no lo va a hacer por supuesto, porque después me va a cobrar la Biblia, pero y tuviera que predicar a Cristo, ¿cómo lo haría? ¿Le sería fácil? Tal vez algunos de aquí sí, pero no a todos, ¿verdad? Si con Biblia completa no predicamos, imagínense. Sin el Nuevo Testamento sería más difícil, ¿no? Pero eso era lo que Pablo tenía a su alcance. Yo quiero que usted visualice que él iba a los judíos y ahí habían grandes rollos. Usted ha visto películas, ¿verdad? Donde lo que en esos tiempos había era rollos, y especialmente en las sinagogas parece que eran unos rollos así muy especiales, muy llamativos, y era un rollo largo usted, escrito en puro hebreo. Pablo estaba acostumbrado porque era fariseo, de fariseos. Y los fariseos, desde los 400 años antes de Cristo, fueron los que más se preocuparon. Incluso algunos ven que ese movimiento empezó desde Esdras, el escriba, por lo menos unos 800 años atrás, o 600 años por ahí, antes de que Cristo viniera. Ellos preservaban y copiaban los manuscritos letra por letra, tilde por tilde. Y obviamente los copistas tenían a veces sus errores, ¿verdad? Porque era difícil el poder trasladar por tanto tiempo y por tantas horas exactamente del original. Pero esas son las copias que nosotros tenemos. Pablo estaba acostumbrado a eso. Y siempre en la sinagoga se leía la ley, porque una ocasión el autor de esa ley bajó a la tierra y tuvo la oportunidad en una sinagoga de leer el libro. ¿Se acuerda? Y él leyó el libro porque era la costumbre leer la Biblia. Quizá por eso los misioneros de hace 100 años que vinieron a Guatemala, yo viví eso un poco, quizá algunos de ustedes también, pero recuerdo que hace 30 años generalmente el culto era lectura bíblica, oración inicial, punto 2, lectura bíblica, punto 3, canto 143 del himnario de la vida cristiana, punto 4, y así era la cosa usted. Pero parte de eso era leer la Biblia. Y a veces pienso que sería una buena práctica si usted no la lee en su casa. Tal vez aquí tendría la oportunidad de leerla, pero ustedes sí la leen, ¿verdad? Eso es para otros. Amén. Ya les dije que voy a chequear su Biblia, ¿verdad? A ver si está arrugada las hojas, si están medias sucias ya de tanto pasarlas, o si está muy nueva su Biblia, ¿verdad? Pero dice que él, en el verso 2, y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Ojo, les explicaba, la Biblia hay que explicarla. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Ellos tenían a Jesús como un hereje que había muerto en la cruz. Porque los judíos eso pensaban en ese tiempo, ¿no es cierto? Pero el Mesías, el ungido, era el que ellos estaban esperando. Especialmente en esa época. Mire, usted y yo no entendemos mucho esto porque no somos judíos ni vivimos en esa época. Pero la época de los macabeos, ¿quiénes son esos feos? No eran tan feos. Ellos pelearon contra Roma. Ellos pelearon contra todo aquel ejército que se venía contra ellos y que quería quitarles sus costumbres que eran de Dios, porque los judíos tenían una cultura que venía de Dios, basada en la ley. Creían en un solo Dios. Los griegos, que habían conquistado todo el mundo conocido, creían en un montón de dioses. Le llaman el anfiteatro de los dioses griegos y toda esa mitología. Y los romanos habían solamente cambiado los nombres del anfiteatro griego y tenían un montón de dioses también. Incluso el emperador se creía Dios. ¿Qué días esos, no es cierto? Días mucho más emocionantes probablemente que los nuestros, aunque los nuestros también son emocionantes porque tengo que recordar que el Señor viene. Esos son días emocionantes, ¿verdad? Donde tenemos que prepararnos y pelear nuestras propias batallas. Pero qué interesante es que dice que les explicaba y les demostraba por medio del Antiguo Testamento que era necesario, dice, que el Mesías padeciera y resucitara. Eso no estaba en la mentalidad judía, porque esperaban un Mesías ben David, el hijo de David, que venía en caballo blanco a pelear por ellos y a quitarles la bota del emperador romano. Pero lo que ellos no sabían, que
la Biblia en el Antiguo Testamento hablaba del Mesías Ben José, el hijo de José. Y el hijo de José, como José, que vivió un tipo de Cristo tan interesante en su propia vida, tenía que padecer, morir y resucitar. Muy bien, yo leo más rápido. Dice, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Los griegos para los judíos, ¿qué eran? No, los griegos para los judíos, ¿qué eran? Gentiles. Chusma. Ahí sí me entendió, ¿verdad? Chusma. Peor que chusma. Eran animales. Eran como perros. Hasta el Señor Jesús pareciera como que hubiera sido un poco pesado, ¿verdad? Y ese concepto nosotros nunca se lo atribuimos al Señor. Cuando habló con aquella gentil sirofenicia, y le dijo, mira, el pan es para los hijos. ¿Quiénes eran los hijos? Los judíos. Pero qué tremenda la fe de esa mujer, ¿verdad? Pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ella con una migaja sabía que esa migaja podía sanar a su hija. Hermano, nosotros somos hijos. El pan es para nosotros. Y a veces andamos como comiendo migajas, porque no creemos. Pero qué tremendo es eso, porque dice que la iglesia, si yo quiero hacer, lo voy a dejar ahí, aunque indudablemente si usted sigue leyendo se va a dar cuenta de la tremenda persecución que tuvo Pablo y que tuvo Jasón por haberlos recibido, un ciudadano de ese lugar. Usted lo puede leer rápidamente, pero qué interesante que en el verso 17, y eso lo usamos el martes pasado, o leamos el verso 6, dice, pero a fin de procesarlos públicamente, pero como no los encontraron, a Pablo y a Silas, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Se imagina usted? Eran recién convertiditos, bebés espirituales, y los arrastraron por ser cristianos. Hoy nosotros contemplamos a los hermanos que vienen por primera vez y les decimos, ¿dónde lo ponemos que no le dé el sol y que no vaya a sentir que como él no entiende la danza, mejor esta vez que viene uno nuevo no dancemos? Cuentos, hermano. Los cristianos de ese tiempo se acababan de convertir y los arrastraban. Me imagino que ahí algunos decían, mire, yo ya no soy. A mí me agarraron, como dicen en las... ¿se ha dado cuenta usted las manifestaciones? Siempre agarran un montón de inocentes, ¿verdad? No, si yo no fuera. Y siempre que los agarran ahí los antimotines porque estaban tirando piedras, no, fue otro, dicen. Pero esta iglesia nació en la pura persecución y estaba compuesta, si usted puso atención, de 3 clases de personas. A ver, repítamelas. ¿Griegos? ¿Otro grupo? ¿Otro? Griegos y gentiles es lo mismo. ¿Judíos? ¿Qué más? Hermanas. Lea bien, hombre. ¿Verdad que no pone atención usted? Mujeres prominentes, mujeres piadosas, un gran número de mujeres. Así que le voy a poner a la iglesia, a veces cuando veo solo mujeres, que a veces vienen solo mujeres a ciertas actividades, le voy a poner la iglesia de Tesalónica. Gloria a Dios. Pero fíjese que dice que un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Era una iglesia, hermano, bien diversificada. Gentiles con costumbres raras, judíos con costumbres de la ley, legalistas. Así que habían legalistas y había liberales, que eran los griegos. Y había mujeres, muchas mujeres. Y cuando hay muchas mujeres, ¿qué pasa? Hay problemas. ¿O no, hermanas? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Algunas dicen que no. Así era la iglesia de Tesalónica.
Entonces, ahora que ya le tomé una foto a la iglesia de Tesalónica y se las presenté, ahora podemos entender un poquito mejor. Fueron arrastrados, pero su fe no fue quebrantada. Y por eso Pablo les dice aquí en el verso 3, ahora entiende usted por qué Pablo oraba por ellos. Porque Pablo pasó de pasadita. Nosotros ahora estamos acostumbrados a ver al ministro que inicia una obra todo el tiempo, ¿verdad? Pero al principio no fue así. Pablo empezaba una obra y se iba. Aunque lloraban todos cuando se iba. La obra seguía. Yo me pregunto si yo les digo, tengo que ir a abrir otra obra, si ustedes seguirían y perseverarían. 1, 2. 2 amenes, 3 amenes. Shh, shh. Si el Señor lo confirma, sí, son tremendas, ¿verdad? Bueno, a Pablo siempre le confirmaban, ¿usted? Pablo siempre le confirmaba. Indudablemente Pablo vivió en un tiempo en el que toda la tierra estaba virgen. Pero yo me pregunto a veces, ¿cuántos lugares estarán vírgenes? Muchos. Alguno de ustedes va a salir de aquí con un ministerio afuera. Quizá varios, ojalá sean muchos. Un amén. Es que nos sentimos así todos, qué bonito, ¿verdad? Así estaba la iglesia de Jerusalén y le mandaron persecución a usted. Así que no va a estar usted tan cómodo, no va a hacer que nos manden persecución usted y pum, 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 pum. Pero si llevamos el mensaje de Cristo, ese evangelio que no es solo de palabras, sino con poder. Ese es el énfasis que el Señor está poniendo en estos días. Los que vinieron a la vigilia oyeron algo bien, bien tremendo de parte de Dios. Porque lo que les compartí es que nosotros debemos de propiciar los milagros en nuestra vida. Propiciando los milagros en nuestra vida. Y eso es un evangelio de poder. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Verso 3. Les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Los tesalonicenses eran hombres y mujeres de fe. El trabajo, fíjese qué interesante, pero esta carta tuvo que haber llegado quizá meses después de que se convirtieron. Quizá 1 año. Nosotros llevamos 3 años acá juntos. No con todos, algunos tienen mucho menos tiempo, pero si se escribiera a la iglesia de Cristo Betel, ¿se diría que tenemos fe, hermanos? ¿Qué dice usted? ¿Se diría que tenemos fe? Bueno, pruébame tu fe por medio de tus obras. Así dice Santiago. Pruébame tu fe por medio de tus obras. No solamente decir que tenemos fe, sino que tenemos que movernos en esa fe. Y dice entonces, por su fe, el trabajo motivado por su amor. Era gente que trabajaba para el Señor. ¿Pero qué lo motivaba? ¿Qué motivaba ese trabajo? ¿Qué motivaba el trabajo de ellos? El amor. Aquí todos hacemos de todo, ¿verdad? ¿No es cierto? Más o menos, dice mi hermana Sarita. Pero ojalá que usted sea de las personas que lo que hace en la obra de Dios sea con amor. Fíjese que qué interesante, hoy se llevaron los mejores arreglos, ya me di cuenta los niños. Pero ¿se ha dado cuenta usted de los arreglos que han hecho? Esos arreglos los hace mi hermana con amor. Yo a veces veo una mariposita, a veces, gracias por no llevársela, hermanos. A veces veo unas manzanas que dan ganas de comérselas, pero no son sí. Pero yo me pregunto, ¿para eso a ella no se le está pagando? Hacer las cosas con amor. Tocar el teclado con amor. Tocar la guitarra con amor. Predicar con amor. Barrer con amor.
El trabajo de los de Tesalónica era motivado por el amor del que había muerto en la cruz del Calvario por ellos. Ayer leía yo a una persona que ya como hijo de Dios le costaba dejar el cigarro. ¿Sabe usted que hay cristianos que les cuesta dejar el cigarro? Ahí andan masticando chicle, sacudiéndosela. No, aquí no viene ninguno, gracias a Dios. Ya lo hubiéramos detectado. Tenemos buen olfato. Bueno, hubiéramos orado por él, ¿verdad? Porque como decía el doctor Ríos, hay cosas escondidas en la vida de los cristianos que no echan humo. Sí, ¿verdad? Y a veces son más complicadas. Pero dice que este hombre no compró aquellas inyecciones y aquellos parches para dejar de fumar que ofrecen, sino que cada vez que él tenía el deseo de agarrar un cigarro, lo sacaba y se recordaba del sacrificio de Cristo. Y le venía el siguiente pensamiento: si Él murió por ti en la cruz, ¿no podrías tú sacrificar ese cigarro por Él? Y entonces lo sacaba, lo rompía, pero para él era un sacrificio porque era un vicio. 3 días le bastaron para dejar de fumar. Porque Dios respalda. Por eso esto es un evangelio no solo de palabras, hermano, sino que es un evangelio de poder. Una de las cosas más grandes que yo le pude ver al doctor Ríos es que él, como hijo de pastor centroamericano, donde indudablemente oyó tremendos oradores, tremendos predicadores, tremendos maestros de la palabra, él mismo tuvo la oportunidad de estudiar con grandes teólogos de esta denominación al inicio de su ministerio, recién convertido. Él estudió con el fundador del Seminario Teológico Centroamericano, fíjese, el hermano Otto, para los que no sabían eso. Pero él se dio cuenta que había mucho solo de palabra, de teología, de conocimiento, ¿sí? Pero no había poder. Pero qué interesante que el Señor permitió esa preparación y luego le dijo: bueno, te voy a mostrar el poder. Y entonces todo el ministerio del hermano Otto realmente fue recordarnos que nuestro evangelio, como lo dice Pablo acá, no es solamente de palabras, sino que de poder. Por eso Pablo dice, el trabajo motivado por su amor y la constancia, sigo en el verso 3, sostenida, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eran hermanos que perseveraban, tenían esperanza. Por eso, si usted quisiera poner una palabra clave en esta carta, sería la esperanza de los de Tesalónica. Tesalonicenses, sí, los de Tesalónica. Tesalónica era el lugar. Esta ciudad la fundó Alejandro el Grande y le puso el nombre de su hermana. Así eran los antiguos, ¿verdad? Muy bien. Hermanos amados de Dios, dice el verso 4, sabemos que Él los ha escogido. Hermano, usted ha sido escogido por Dios. Dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Felicítese usted ahí. Felicítese, porque usted es escogido de Dios. Y nuestro verso 5, porque nuestro evangelio, Pablo realmente había hecho propio el evangelio porque se lo revelaron a él. Nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder. Pablo les está recordando a los de Tesalónica. Y aquí quiero yo pensar un poquito en voz alta. ¿Quiénes formaban parte de la iglesia de Tesalónica? ¿En mayoría? No, ¿en mayoría? Usted no leyó bien, ¿verdad? Pocos judíos dice que lo siguieron. Así dice. Eran griegos.
La iglesia de Jerusalén era eminentemente judía. La iglesia de Tesalónica era eminentemente gentil. Eran griegos. ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Mucho coco. ¿Sí? ¿De dónde surgió la filosofía? ¿Usted ha leído filosofía? Sí, a veces tiene que leer uno en los cursos, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que me dieron una clase de ética y moral cuando yo estaba en primero básico. No, hombre, no soy tan viejo. Y le enseñan a uno de los presocráticos y los socráticos. Y por ahí en Guatemala, como todo lo hacen chiste, dice, vos estás bien, Sócrates, le dicen. Cuando anda bien. No sé por qué dicen así. Por una palabra mera pesada que se utiliza, ¿verdad? Pero esa sí no se la voy a decir. Eso quiere decir que los miembros de la iglesia de Tesalónica preguntaban a usted. A ellos no cualquiera les podía hablar. ¿Por qué? Porque cultivaban mucho la mente. Eran muy racionales. Y enseñarle a gente racional es difícil usted. Si usted se sienta con un grupo de universitarios, o mejor, de catedráticos universitarios, a hablarles de Cristo, usted sale llorando de ahí. ¿Verdad que sí? Porque indudablemente usan mucho la razón y dicen, los griegos, ya Pablo nos amplía en Corintios, buscan ¿qué? Conocimiento. Y Pablo tenía conocimiento, pero cuando se fue Pablo, la cosa se les ha ver complicado. Los griegos eran muy dados a los discursos. Los maestros griegos le enseñaban a sus pies, a sus discípulos, por horas, filosofando. Al fin y al cabo, filos es amor, sofos, de donde viene filosofía, es conocimiento. Entonces, la filosofía es amor al conocimiento. Ellos amaban el conocimiento. ¿Habrá algunos griegos aquí hoy? Gracias a Dios, no, dice el hermano. Amamos el conocimiento que viene de arriba, ¿no es cierto? Y en ese sentido también somos filósofos, no en el sentido mundano. Entonces, quizá los tesalonicenses estaban con mucha palabrería ya. Porque yo tengo que entender que lo que Pablo les escribe era necesario que lo escucharan ellos. Y gracias a Dios que es necesario que lo escuchemos nosotros. Hermano, dejémonos ya de tanto discurso. De tanto conocimiento. Y que se empiece a ver el poder entre nosotros. Yo creo que ese es el mensaje de Dios esta mañana. ¿Para qué darle tanta vuelta? Mucho discurso, mucha enseñanza. Quizá por eso usted ya no viene los martes, ¿verdad? Ya se aburrió. Dicho sea de paso. Pero Pablo les dice, miren, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sí hay palabra. Pero dice, no solo con palabra, también con poder, es decir, con el Espíritu Santo. Mire, los avivamientos de la iglesia no se pueden dar. Y los avivamientos individuales, porque siempre Dios lo que hace es avivar individuos. Él no crea usted que aviva masas. Primero empieza con uno. Yo no sé si usted se quiere disponer a que empiece con usted. Y el que lo hace es el Espíritu Santo. Por eso estamos viendo 10 principios los martes. Que la iglesia del principio puso en práctica para hacer lo que ahí en el capítulo 17 de los Hechos dice. Las autoridades de Tesalónica, cuando vieron a Pablo y Silas, dicen, ya vinieron estos que trastornan el mundo.
Hermano, yo les decía el martes a los hermanos, nosotros ni al vecino trastornamos. ¿Usted quiere leer el pasaje? Regresemos ahí al libro de los Hechos, rapidito. Hoy empecé a predicar a las 12 menos cuarto, hermanos, entonces ya se imagina que ahora voy a terminar, ¿verdad? No se preocupe. 17, verso 6. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Hermanos amados, yo siempre me siento triste cuando pienso en Monteverde, el lugar donde estamos geográfico. Esta colonia es grande, se llama Monteverde. Usted no ve nada de verde, pero es Monteverde. Una de las cosas que yo alabo a Dios es que en Monteverde vivía la que es mi esposa. Aleluya. Pero ¿hemos trastornado Monteverde nosotros? Bueno, entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Del siglo XXI, light. Porque los del primer siglo trastornaban el mundo. Por eso yo tengo un sueño en mi corazón, una visión en mi corazón. Que su casa, donde usted vive, sea un foco de avivamiento. Que las personas sin conversas que lleguen a su casa solo crucen su casa y digan: ¿y aquí qué hay? Porque usted se ha dado cuenta, espero que no lo haya experimentado, pero cuando alguien se mete a un bar, ¿qué siente? Cosas raras, ¿verdad? Cuando se meten a un centro blanco o a un centro negro, no sé si hay rojo y amarillo. ¿Ha visto usted ambientes? ¿Ha ido usted a lugares, a casas, a hogares donde se percibe que ahí hay algo raro? Que su casa no sea así. Pero tienen que empezar con usted. Y entonces que la gente sienta paz ahí en su casa. Mire, yo estoy orando para que usted no sea egoísta. Y abra su casa. Ay, es que a comer vienen los hermanos. No les dé de comer. No les dé de comer, hermano. Mire, cuando uno le dice a un hermano: mire, podemos tener un discipulado en su casa, ¿sabe qué se pone a hacer? Números. ¿Cuánto va a gastar, especialmente si llegan de este tamaño los hermanitos? Pero fíjese usted que no es necesario que sean de este tamaño, porque nosotros tenemos uno que parece piraña usted. Cuando yo no llevo hambre, ¿se come lo mío usted? Velando está. Yo le digo: ¿cuántos llevamos? 10 franceses usted. Y lo peor es que está a dieta. Yo digo: ¿qué tal si no estuviera a dieta este muchachito? Pero hermano amado, mire, la iglesia del principio empezó en las casas. Por eso nosotros nos llamamos Iglesia de Cristo Betel, ministerio en casas. Mire, si algo tengo un convencimiento yo, es que el Señor se va a aparecer en las casas. Yo sospecho que Él no va a ir a las multitudes. Tengo ese don de la sospecha. Ese es el don número 10 del Espíritu Santo. No, no es cierto. El don de la sospecha, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque Él va a ir donde esté lo legítimo. No quiero decir con eso que en los templos no hay cosas legítimas, pero suceden muchas cosas. La gente llega a los templos por muchas razones. Que su casa, hermano, piense, tenga esa visión. Porque muchos de nosotros estamos perdiendo bendición por no recibir a los hermanos.
Ay, es que me va a quebrar esto, cómprelo de plástico. Mire, ahora afortunadamente ya hay cosas chafas, dicen los muchachos, ¿verdad? Que no valen mucho. Si se quiebran no hay problema. Pues se da cuenta usted que lo primero que pensamos cuando recibimos a alguien, ay, es que tiene unos muchachitos. Así no hubiera avanzado el evangelio. Se da cuenta que en Tesalónica había mujeres prominentes. ¿Qué significa eso? Tenían buen testimonio usted. Eran prominentes, dice. Aunque aquí dice piadosas. Se nota que eran de la high life. ¿Sí? ¿Lo ve ahí usted? Entonces, ¿cómo eran las casas de esas hermanitas? ¿Cómo eran? Jarrones de la China, seda de Egipto, lino de Egipto. Y en esos tiempos había muchachitos, hermano. Toda la vida nos hemos desarrollado así todos, ¿verdad? Y deben haber habido también muchachitos tremendos. Pero eran las casas donde empezó la iglesia. Entonces nosotros debemos de abrir, porque qué maravilloso es que el poder de Dios, este evangelio de poder, se ve en las casas, hermano. No solo en los templos. Mire, usted necesita imponer más manos. Eso se lo dije a los hermanos de la vigilia. Si usted quiere que pase algo, la próxima vez que esté enfermo un niño, ore por él. No le voy a decir que no lo lleve al médico, pero primero ore por él, póngale manos, aunque tenga que necesitar una gran mano. Ore por él, porque es totalmente bíblico la imposición de manos. ¿Ve usted a su esposa así, toda triste? Dígale, mira, mija, déjame orar por ti. Yo a veces cuando oro por mi esposa me dice, vos solo me despeinas, me dice. Es que como que tengo la mano pesadita, ¿verdad? Y a veces empiezo a hacer así, ¿verdad? Mi hija Narut, había que bendecirla la semana pasada porque ganó un premio a la excelencia académica. Eso me llena a mí de gozo, ¿verdad? Y como es un colegio cristiano con muy buenos principios acerca de la bendición de los padres hacia los hijos, nos llamaron a los padres para que oráramos por cada una de ellas. Entonces también otra vez mi manita iba. A la papa me despeinas, me dice. De tal palo tal astilla, dije yo. Pero aunque le digan así, usted ponga manos, hermano. ¿Le duele aquí a la esposa? Póngale, usted sí puede ponerle la mano ahí. Si un hermano le pone la mano ahí, me cuenta. Es que hay hermanos tocones, tentones, que les gusta poner la mano donde no deben. Mire usted, el hermano Otto era tan cuidadoso que cuando miraba a diáconos, fíjese que había diáconos, gracias a Dios aquí no hay de esos, que siempre se iban al área donde estaban las hermanas a ponerle las manos y él los miraba. Por eso decía, varones ministrando varones, mujeres ministrando mujeres, porque de todo hay en la viña. Dicen amén a las hermanas. Así que su esposo sí puede. Por eso yo cuando ministro siempre le digo, vení con tu esposo. Y entonces si hay que orar, le digo al esposo, poné tu mano ahí. Ahí va. ¿Por qué? Porque tumores se pueden deshacer. Y qué tremenda experiencia para un esposo que sienta, palpe el tumor antes de la oración y que el tumor se deshaga en la mano, hermano. Es que nosotros creemos que esos son solo experiencias para los ministros y por eso nosotros tenemos la culpa de subir a los ministros, de que se hinchen los ministros, de que se crean Superman los ministros, porque solo ellos creemos que tienen la oportunidad de vivir un evangelio que no es solamente de palabra, sino de poder. Indudablemente Pablo supo eso. Y era un hombre de muchas palabras. Dice, sino de poder o con poder, es decir, con el Espíritu Santo. Hermano,
yo no sé si usted se ha dado cuenta el poder que usted tiene ahí adentro de usted. Pablo dice en Romanos 1:17 o 16 me parece, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita, dínamos dice el griego, dinamita de Dios. Hermano, usted es un hermano dinamita, pero con la mecha quemada. Va pues mojada. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hermano, eso parece retórica para la mayoría de las personas. ¿No cree usted que en el mercado donde usted va, porque qué ricas son las legumbres frescas, ¿verdad? Y usted ya se hizo amiga de la persona que vende ahí frijoles o vende lechugas o vende lo que sea, carne quizá. Y de repente usted lo ve así o la ve de capa caída. Usted no se atreve a decir, ¿me permite orar por usted? Sí, pero también las cristianas están de capa caída. ¿Las cristianas son las que andan de capa caída? No, no es cierto, ¿verdad? Pero, ¿no cree usted que ahí puede Dios operar un milagro? ¿Cómo creció la iglesia al principio? La gente se aglomeraba después de un milagro. Hoy que amanecí, porque yo creo que Dios me habla, pero también a usted. Me puso una imagen. Me dijo, ¿por qué no has hecho los desayunos que hacías allá, afuera de la iglesia, con los hermanos, para los que pasan? Y me puse a pensar en usted. ¿Se acuerda usted? ¿Quiénes de aquí tuvieron la experiencia de ir a esos desayunos? Se llamaban desayunos express. Para los maquiladores, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo el Señor es que saca a tu gente de las cuatro paredes. Que hagan algo afuera. Ay, no usted. Yo no puedo. No. Dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bonito el grupo de alabanza. Un día lo vamos a sacar a los parques. ¿Qué dice usted? Sí, ¿por qué no? La alabanza trae. Un día vamos a hacer el culto afuera. Vamos a pedir permiso. No nos dejan, ¿verdad? Tal vez sí. Ese día no va a venir usted, ¿verdad? Es que, hermano, la iglesia debe salir al mundo. La iglesia no debe esperar sentada que el mundo venga a ella. Pero el mundo no está interesado en enseñanzas, en palabras. El mundo está interesado en ver el poder de Dios. Y el principal milagro que se da es el interno. Y dice Pablo, voy terminando, ya voy aterrizando. Es decir, con el Espíritu Santo. Eso es decir mucho, hermano. Porque eso es decir que entre nosotros se muevan los dones. Mire, yo no voy a estar satisfecho que siempre mi esposa profetice, aunque es un vaso de Dios. ¿Y los demás qué? Hoy profetizó Mariana, gloria a Dios. Pero ustedes tienen de Dios, son ungidos. La lengua la traba. ¿Por qué no abren su boca? Si tienen palabra de Dios. Ay, es que soy yo. Pruebe, hombre. Permita que nosotros digamos si es usted. Porque alguna va a decir, al final de su profecía, son los buenos sentimientos de la Chepita.
Pero ¿sabe qué? La Chepita tuvo la oportunidad. Si no, no lo hubiera dicho el doctor y no se hubiera hecho famoso eso. ¿Verdad? Pero la Chepita fue valiente. Porque son los ministros los que discernimos, y usted también porque tiene Espíritu Santo. Si son los buenos sentimientos, y entonces uno lo deja catalogado dentro de su archivo mental, buenos sentimientos. Pero muchas veces habla Dios a través de nosotros. Hermanos amados, pareciera que yo tuviera que volver a enseñar la doctrina básica, pero yo ya no la quiero enseñar porque ustedes ya la saben aquí. Pero empiecen a mover los dones, hermano, en su casa. Padres que por un don de ciencia miran qué tienen sus hijos. Ajá, ajá. No tienen que alegar mucho. Sé de dónde venís. ¿De dónde? Te vi. Ese hijo empieza a temblar, hermano. Fíjese que la esposa del hermano Pablo, los dos son descendientes de alemanes. Solo que el hermano Pablo creció en Puerto Rico, por eso aprendió a hablar inglés. Y ella es descendiente de los Amish. Ayer me puse a investigar un poco los Amish. Yo cuando veo algo, dice, los seguidores de Amán. Ah, pues chicas, dije, yo voy a ver. Que si en 1700 algo, este obispo Amán algo, porque era suizo, viene de Suiza a Filadelfia. Descendientes de menonitas, pero él se separa de los menonitas en 1700 algo en Filadelfia, y ahí se desarrolla el grupo que se llama los Amish. ¿Los ha visto usted? Se visten de negro, no usan la tecnología. Yo una vez fui a Pensilvania porque hay un teatro cristiano ahí muy, muy, muy especial que cuando usted vaya a Pensilvania se lo recomiendo, en la ciudad de Lancaster. Y tomé la foto porque ellos aran la tierra con un caballo, de aquellos postobones, ¿verdad? Ellos no usan la tecnología porque la creen no adecuada para esto. Ellos se apartan. De ahí venía ella. Y entonces, hubo un tiempo en el que ella de adolescente dice que trabaja como empleada doméstica de un médico. Estamos hablando de los años 1930 por ahí, ¿verdad? Donde se bailaba el Charleston. Sí, es que a veces tengo que hacer eso para que usted no se duerma, hombre. Ya esperaba que me hiciera eso. No, yo no puedo. Hace muchos años, ¿no? Más de 80 años. Y lo tremendo es que ella empezó a ganar mucho dinero, entonces se empezó a alejar. Ya no iba a la iglesia. Estuvo 3 años ahí. Pero mire qué tremendo lo que ella vivía, porque tenía unos 20 años tal vez, o menos, quizá 15 años, era muy jovencita. Y ella dice que tenía que poner muebles y cosas ahí, porque ella literalmente miraba a sus papás intercediendo por ella. Ella estaba en otro lugar. Oraban fervientemente por ella para que no se apartara del Señor. Igual que los padres de hoy, que los hijos perciben la intercesión de los padres, porque evangelio y poder. Y la oración de un padre tiene poder, hermano. La oración de una madre tiene poder. Mire, no nos llamemos a engaños. En ciertas etapas de la vida, a los jóvenes les gusta el mundo. Les molesta la iglesia, les aburre la iglesia. Ese flaco no hay modo que termine, hombre, a la puchica, ya me tengo que ir. Sí. Ahí es donde hay que estar orando. Señor, guárdalos de tal cosa. Señor, guárdalos de tal otra. Evangelio que no es solo palabras, sino que un evangelio de poder. Dice, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Por eso, yo si pudiera con solo hacer así para mover a un hermano, lo movería, pero no es así. ¿Para qué te sentaste hasta adelante vos? Pero el Espíritu nos quiere mover, nos quiere sacudir. Está bien lo que oímos, lo que leemos,
lo que aprendemos, pero practiquémoslos por el amor de Dios. Practiquémoslo, movámonos. Martita ya le habló al que cuida el edificio donde usted vive. Ya le habló el Señor. Llévele un tratado. Yo sé que ella le habla. Ella tiene 4 meses de convertida. Y está caminando muy rápidamente. Se está pasando a muchos de corbata. Porque tiene una fe de niña. Está creyendo. Pero esa persona que está ahí, yo lo he visto porque hemos sido discipulados a su casa. Probablemente no sea cristiano, un tratado. La vez pasada, ¿dónde está? Ah, sí, la vez pasada, yo no sé, no lo hice, pero sentí dejarle los panitos que llevaba. Y no lo hice porque me entró el temor, los hermanos van a decir que no me gusta el panito que me dieron. Porque venían atrás de mí, ¿verdad? Van a pensar que no me lo quiero llevar, pero tal vez si yo lo hubiera hecho, porque es una actitud de amor. Porque a veces pasamos por los trabajadores que están en un lugar como que no nos interesaron, hasta les hablamos mal, ¿verdad? A veces nos molesta cuando la gente que está en los parqueos, no, aquí no usted, ya le dije que tengo problemas con los que cuidan, ¿verdad? ¿Y por qué no llevamos en nuestro vehículo tratados, hermano? Y el que nos cobre el parqueo, mire, cuando le damos el billete, lea este tratadito. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no nos interesa. Paco hace negocios por todos lados, lleva tratados, Paco. Maco, hablas con mucha gente. Trataditos chiquitos aquí, lea esto. A mí me enseñaron eso de niño. ¿Creen que lo podemos hacer? Los tratados. Fíjese que antes las iglesias tenían tratados, pero ¿sabe qué hacía la gente? Cuando no se los daba, los tiraba. Que les daba vergüenza entregarle un tratado. Ah, y vos sos cristiano. Y ya lo agarran a uno de broma, ¿verdad? Pero sería bueno. Por eso ahora mejor cómprelos usted. No son caros. Son chiquitos. Llévelos ahí en su saco, en su bolsa. Las mujeres siempre andan con bolsas grandes. Y la próxima vez, ¿pero lo va a hacer, hermano? ¿O estoy yo perdiendo mi tiempo? Ay, esos amenes tan raquíticos. Dan ganas de ponerse a llorar. ¿Lo va a hacer? Lleve un tratadito. Mire, los tratados siempre bendicen. Yo cada vez que iba a entregar un tratado, leía el tratado. Ah, qué bonito está este tratado. Y ahora hay tratados para todos. Vaya a las sociedades bíblicas, vaya a una librería. La hermana Shannon lo va a conseguir a precio de quemazón. Trataditos. Téngalos y comparta su fe. ¿Cuántos clientes llegan allá con Manuel al día? ¿Más de 100? ¿50? 50 trataditos diarios. Compartamos nuestra fe. Seamos instrumentos de Dios, no solo con palabras, sino con poder. A nuestros clientes, a nuestros compañeros, con los que hacemos negocios. Si los vemos tristes, atrevámonos a decirle, mire, ¿puedo orar por usted? Y hágalo. Lo único que usted tiene que hacer es hacerlo. Que Dios haga la obra. El temor es, y si no pasa nada, no se preocupe, es problema de Dios, no es suyo. ¿Sí o no? A nosotros nos dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Lo dijo Dios, si se comprometió Él y si no lo hace, allá Él. Tendrá sus razones. Yo no lo voy a criticar a Él. Él sabe mejor que yo qué está pasando ahí. Solo poniendo las manos vamos a encontrar una vez que venimos, como le pasó al doctor, que iba a orar por un enfermo y le dijeron, no, por él no ores. Ah, bueno.
porque esa es guianza. Pero si nunca ponemos las manos, ay hermano, es que está contaminado, tú está bien. Si él es contaminado, es problema de él. ¿Tú no crees que el Señor tocó a la mujer que encontraron en adulterio? Probablemente le dijo, no peques más. Ay, me voy a contaminar. Hay cristianos usted que ni la mano le dan a uno porque dice, se van a contaminar. Usted esté bien. Ahora, si usted anda mal, se le van a pegar más bichos. Póngase de pie, hermano. Pablo les dijo a los de Tesalónica, el evangelio que les prediqué no es solamente un evangelio de palabras, sino les prediqué un evangelio con poder, es decir, con el